Saludo con mucho gusto a la diputada de Morena, Antares Vázquez Alatorre. No sé si esté ya por Guanajuato, la tierra de mis ancestros. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida aquí a Sin Censura. Me da mucho gusto platicar con usted una vez más. Gracias, Toño. Pues un saludo y abrazo a todas y a todos. Y sí, ando ahorita en León, que es donde yo vivo. Y pues efectivamente, Toño, como bien describes, y pues nuestros paisanos en Estados Unidos han sido las víctimas más directas de este régimen terrible en Estados Unidos, pero pues para nadie es desconocido que se impusieron aranceles a todo el mundo, a todos los países, porque está en una política proteccionista de Estados Unidos que es muy diferente a la que se había impulsado desde antes. Como recordarás, Toño, pues en México se firmó un tratado de libre comercio, el llamado Telecan, hace ya décadas, en el periodo neoliberal, y era digamos que fue un tratado que era muy desventajoso para México. Sin embargo, a la luz de ese tratado, se hizo una integración económica muy importante, muy potente entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y a qué me refiero con muy potente? Que están involucrados millones de personas en esta economía integrada. Es decir, ponemos el caso de los vehículos, de los automóviles que se fabrican, por ejemplo, aquí en México, aquí en Guanajuato tenemos varias plantas. Está General Motors desde hace muchas décadas, está Mazda, está Toyota, aquí en Guanajuato. Y cada vehículo que se arman aquí, en Silao, en Salamanca, en Celaya, pero las piezas, unas se fabrican aquí en México, otras en Estados Unidos, otras en Canadá. Hay piezas que la misma pieza tiene un proceso en México, otro en Estados Unidos y otro en Canadá. Entonces es muy complicado ahora desmantelar de un día para otro esto. En el 2000, te acordarás, Toño, que en épocas del final del sexenio de Peña Nieto, se comenzó, ya en tiempos del primer mandato de Trump, se comenzó la renegociación, que es importante puntualizar. Se renegoció, es decir, se volvió a hacer el Tratado de Libre Comercio y estuvo a punto de abortarse esa misión con Peña Nieto porque tenía cero liderazgo en aquel momento. Afortunadamente fue cuando el presidente López Obrador ganó y siendo presidente electo, él retomó las negociaciones de este nuevo Tratado de Libre Comercio que dejó de ser el Telecan y se convirtió en el TEMEC. El TEMEC, después de mucho estira y afloja, se aprobó aquí en México, lo ratificamos en el Senado, en aquel entonces yo era senadora, en el 2020 fue ratificado en una posición mucho más ventajosa para México, es decir, México ganó. De hecho, hicimos cambios legales que se habían negado a hacer los neoliberales mexicanos en materia de protección a nuestros trabajadores y trabajadoras, una serie de cambios legales, sobre todo en el ámbito laboral, que fortalecieron los derechos laborales en nuestro país. En ese escenario se firmó el TEMEC, ya no el Telecan, sino el TEMEC, que se firmó y se ratificó por 16 años, es decir, de 2020 a 2036. Y se planteó que a los 6 años, es decir, ahora, en 2026, se revisara. No es lo mismo que la renegociación fue hacerlo de nuevo. Ahora no, ahora se revisan una serie de cosas. Y a la luz del nuevo mandato de Trump, en donde en el camino decidió él, que sabemos que se ha brincado todas las trancas de los acuerdos internacionales, de todo lo que se ha tratado ya como leyes internacionales, no nada más en materia comercial, sino en todos los sentidos, pues él decidió imponer de manera unilateral aranceles, es decir, impuestos a todos los países del mundo. Entonces, en ese estilo de floja sabemos que desde el primer día del gobierno del presidente Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido reconocida internacionalmente por decir cabeza fría y pues vamos a seguir a estar en diálogo, en diálogo, en diálogo
entre iguales sin ceder un ápice de nuestra soberanía. Y así lo ha hecho. Ella ha sido una extraordinaria negociadora, ha sido reconocida en el mundo porque ella ha logrado que en México se tengan las mejores condiciones del resto de los países. Es decir, ni nuestro otro socio comercial de este TEMEC, que es Canadá, tiene las condiciones que tiene México hoy. Es decir, México tiene menos aranceles incluso que Canadá y por supuesto que el resto de los países del mundo. En ese marco se construye esto y desde que se firmó el TEMEC en 2020, se acordaron una serie de plazos. Ya te decía, 2036 para hacer otra renegociación, pero en el camino esta revisión de los 6 años y que los países podían seguir varias rutas. Uno, el ratificar en cualquier momento del tratado otros 16 años, la extensión a otros 16 años, es decir, después de 2036, o bien hacer revisiones anuales, y también se planteó la posibilidad de lo que se llama en el TEMEC denuncia, es decir, que un país de los tres puede decir yo denuncio esto y ya no quiero seguir en el tratado comercial y pues se rompe, ¿no? O ese país se sale. Eso no ocurrió ayer, antier. Antier se acordó entre los tres países continuar, pero ahora con revisiones anuales, que es una cuestión que estaba prevista desde el principio en el TEMEC desde 2020. No hay, Estados Unidos no dijo me voy del TEMEC, no, tampoco lo dijo Canadá, es decir, seguimos los tres países en el TEMEC. Esto te lo aclaro porque es muy importante desmentir a Ricky Riquín Canallín y a todos esos canallas de la derecha mexicana que andan diciendo que Claudia Sheinbaum cedió, que se dobló, que ya no hay TEMEC, que ahora sí es la ruina del país, ahora sí fracasó este gobierno, en fin, ya sabes, todas las mentiras que suelen salir a decir. Sí, además le quiero decir, diputada, y al público consentidor de Sin Censura, de este lado, como yo lo decía, en el relajo que tenemos acá en Estados Unidos, la Suprema Corte de este país determinó que Trump no podía imponer esos aranceles usando está en inglés, ¿no? Pero es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, porque esa ley no autoriza al presidente a imponer aranceles. Y le insisto, ¿no? Esto ha creado una serie de problemáticas porque hay acreedores, o hay personas, hay países que han enfrentado los aranceles y que ya están demandando a Donald Trump y les da la razón la Suprema Corte. Por otro lado, efectivamente, ¿no? Tenemos pues esta oposición muy flatulenta, haciendo Miserable. miserable, ¿no? Haciendo este tipo de planteamientos que, pues en todo caso, provocan la especulación financiera. Provocan que efectivamente haya problemáticas en cuanto a la inversión, porque lo está diciendo un político X, a lo mejor algún inversionista se va con la finta. Yo lo que haría, diputada, no sé qué opina usted, es escuchar más lo que opina uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, que es Carlos Slim, y que dice, contratado a X o Y, o como sea, el comercio con Estados Unidos seguirá por años. Y eso es lo que tendría que aceptar la derecha, y de verdad, creo que hay que llamarles ultraderecha en México, la ultraderecha mexicana, ya no son derecha de centro, ya no es el PAN nomás, es la ultraderecha mexicana, ¿no? Así es. Es una ultraderecha muy miserable. Bueno, la derecha, en términos generales, Toño, pues sabemos qué es lo que busca. La derecha va detrás de los privilegios para una clase social. Ellos son, por eso, son de naturaleza clasista, racista. Ellos se sirven del pueblo, van a buscarlo, nada más para ejercer el voto y después no vuelven a hacer políticas públicas en favor del pueblo, como ya lo hemos sufrido en este país, no es algo que yo me esté inventando. La gente que ha vivido en México sabemos, muchos de los que están en Estados Unidos se fueron por eso, porque no había condiciones para la gente. Entonces, la izquierda, el progresismo, que es lo que ahora gobierna México, se enfoca en el beneficio de la mayoría, del pueblo, y ahora se destinan programas específicos para el pueblo, además que se desarrolla infraestructura que es muy importante para el desarrollo
de todas y de todos el bienestar social. Entonces hay una diferencia sustancial. Ellos, además de que están en la miseria porque el pueblo decidió darles una miseria de votos, están en una miseria moral. No tienen cómo defender, no tienen un proyecto. Bueno, ya anunciaron ahora recientemente los del PAN, su proyecto es eso, lo que dicen es regresar a ser organismos autónomos, que es un gobierno paralelo, que son autónomos del pueblo, pero no de los intereses, quitar los programas sociales, por supuesto, y regresar al pasado, es decir, a un gobierno de unos cuantos con privilegios para unos cuantos y sus cuates, y pues que el pueblo ruede, ¿no? Hay que ande el pueblo. Entonces, eso estamos enfrentando no nada más en México. La lucha democrática está siendo amenazada por la imposición desde el exterior, como pasó en Argentina, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, como pasó en Honduras y como pretenden que pase en México. Desde el exterior les tiran la línea y ellos la siguen, el guión lo siguen y están golpeando con este tipo de mensajes mentirosos, falsos, de narcogobierno, de no sé qué, generar una percepción de ingobernabilidad que no existe y de falta de control. Entonces, es importante que todas y todos estemos alertas ante esta invasión de la derecha que no lo sigue por la vía democrática, sino en la manipulación mediática a base de billetazos, como lo desnudó el famoso Honduras Gate con el delincuente Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue preso en Honduras, juzgado en Estados Unidos y que Trump exoneró a fines del año pasado, ya anda operando las elecciones de Colombia y de México. Eso es de verdad también doloroso, híjole, y es algo que se le plantea una y otra vez al gobierno, bueno, ¿qué digo gobierno? Este régimen neofascista de Donald Trump. Acá es la crítica, ¿no? Habla tanto de narcotraficantes, de estas lanchas que supuestamente pues está eliminando él y su secretario de guerra, el borrachín de Pete Hegseth, porque supuestamente son narcotraficantes, y la gente dice, bueno, pues tenías a uno de los peores narcotraficantes ya en prisión y lo perdonaste, Juan Orlando Hernández, ¿qué te pasa, no? Pero bueno, la gente está muy interesada en ver, vean a la Pulga, ¿no? Ahora, esta es Po, ella es Po. Y ahora Po, le mandan muchos saludos, en que la Pulga parece esta estatua, ¿no? Que está muy, muy Sí, guapa por la ahí. Pulga, ahora quién sabe dónde se fue, pero por ahí andaba, ya la vieron. Siempre es muy bonito ver a nuestros queridos compañeros, estos compañeros que tenemos son los animales y que Así es. nos acompañan en todas partes. Diputada, me da mucho gusto platicar con usted una vez más. Le mando un saludo desde acá, desde Kansas City, hasta allá, la tierra de mis ancestros, Guanajuato, a León. Y le pido, pues, además de agradecerle a nombre de Vicente Serrano, de doña Ceci, le pido que por favor nos comparta sus redes sociales para que la gente siga poniéndose en contacto con usted. Sí, ahí nos vemos en X, Twitter y en TikTok como @AntaresBasala y en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre. Por ahí estamos normalmente publicando información respecto al acontecer, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Toño, y un abrazo a todas y a todos los de Sin Censura. Ahora sí, también que a quienes ven Sin Censura, que me encuentro a la gente en la calle, ay, es que yo la veo en Sin Censura, me da mucha emoción. No, y a mí también me da mucha emoción que todos somos sin censura, así como decía la canción. Todos somos Así sin es. censura. Yo muy agradecido con usted, diputada Antares Vázquez a la Torre. Siempre un placer estar aquí con usted. Gracias, gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Fíjese que mis abuelitos, que pues eran los de Guanajuato, siempre tenían este chiste muy bobo. En aquel entonces, ¿no? En la época de los hippies me decían, Toñito, te cuento este chiste, ¿no?